Y a continuación, presentamos a nuestro querido Padre Pablo Sass con su programa Vivir por el Espíritu. Espíritu de Dios, llena. Buenas tardes, hermanos y hermanas en Cristo. Cristo ha resucitado, verdaderamente ha resucitado, aleluya. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor Padre Santo, por este día precioso, tu amor, tu fidelidad en nuestra historia. Te pedimos especialmente que envíes tu Espíritu Santo sobre nosotros, sobre toda la Iglesia Universal, especialmente para todos nuestros cardenales reunidos en Vaticano, para que elijan el hombre según corazón de Dios. A ti honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces estaba bien contento con las lecturas de este fin de semana, como el Espíritu Santo procede a todos nosotros, porque tenemos que aprender un poco de la figura de Pedro, ¿no? Estamos hablando de Santo Padre, de elecciones, de conclave, y todas estas cosas emocionantes. Pero yo pienso que sería bien hablar mucho del primer Santo Padre, que es Papa Pedro I, podemos decir, ¿no? El Santo Padre elegido directamente por Jesucristo, ¿no? ¿Qué tipo de persona fue San Pedro? ¿No? ¿Qué fue su pensamiento, sus reacciones, acciones? Y tenemos muchos datos, no solamente en las escrituras, pero también apócrifas, muchos libros que escribieron, muchos santos que estaban hablando de él. Y pues, ¿quién es Santo Padre, Papa Pedro, elegido por Cristo? ¿Qué tipo de los discípulos eligió a Jesucristo, ¿no? Y esto es importante porque así mira el Señor Jesús, así mira Dios. Él mira totalmente diferente que nosotros, ¿no? Nuestros, como dice la palabra, mis caminos no son sus caminos, mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Mi modo de actuar no es vuestro modo de actuar, ¿no? Entonces, ¿qué es el modo de actuar de Dios? ¿Qué es el pensamiento de Dios? Dios eligió lo que es pobre, que no significa para nada, como dice San Pablo en la carta de los Corintios, para que el hombre no se glorifique al frente de Dios. Moisés era tartamudo, Abraham no pudo tener hijos, fue un nómada andando de tierra a tierra, no tenía ni su propio rincón. Entonces, así es elección de Dios. David, el rey David, más grande de todos los reyes, un pastor que cuidaba el rebaño, pequeño en los ojos de su propio padre, etc. Entonces, vamos a otra vez entrar en este evangelio de este domingo, porque es un evangelio perfecto para entrar en este conocimiento de Pedro, ¿no? ¿Quién era Pedro? ¿Qué está haciendo? ¿Cómo la Escritura habla de él? Entonces, vamos a escuchar con atención la lectura de Evangelio según San Juan. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús se le apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades. Se les apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el gemelo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le respondieron: también nosotros vamos contigo. Salieron y se embarcaron, pero aquella noche no pescaron nada. Estaba amaneciendo cuando Jesús se apareció en la orilla, pero los discípulos no los reconocieron. Jesús les dijo:
muchachos, ¿han pescado algo? Ellos contestaron, no. Entonces él les dijo, echen la red a la derecha de la barca y encontrarán peces. Así lo hicieron y luego ya no podían jalar la red por tantos pescados. Entonces el discípulo, a quien amaba Jesús, le dijo a Pedro, es el Señor. Tan pronto como Simón Pedro oyó decir que era el Señor, se anudó a la cintura la túnica, pues se la había quitado, y se tiró al agua. Los otros discípulos llegaron en la barca arrastrando la red con los pescados, pues no distaban de tierra más de 100 metros. Tan pronto como saltaron a tierra, vieron unas brasas y sobre ellas un pescado y pan. Jesús les dijo, traigan algunos pescados de los que acaban de pescar. Entonces Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red, repleta de pescados grandes. Eran 153, y a pesar de que eran tantos, no se rompió la red. Luego les dijo Jesús, vengan a almorzar. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿quién eres? Porque ya sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio, y también el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús apareció a sus discípulos después de resucitar de entre los muertos. Después de almorzar, le preguntó Jesús a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Él le contestó, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis corderos. Por segunda vez le preguntó, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él le respondió, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, pastorea mis ovejas. Por tercera vez le preguntó Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció de que Jesús le hubiera preguntado por tercera vez si lo quería, y le contestó, Señor, tú lo sabes todo, tú bien sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Yo te aseguro, cuando eras joven, tú mismo te ceñías la ropa e ibas donde querías, pero cuando seas viejo, extenderás los brazos y otro te ceñirá y te llevará donde no quieras. Esto se lo dijo para indicarle con qué género de muerte habría de glorificar a Dios. Después le dijo, sígueme, palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que las palabras del Evangelio borran nuestros pecados. Amén. Entonces, hermanos, así es la palabra de Dios que muestra el corazón y la mente y actitud y carácter de nuestro Santo Padre, Papa Pedro, la roca. Pues Jesucristo preparaba a Pedro a este oficio, porque este oficio uno no aprende como Jesucristo aprendió a ser humano, porque Él se hizo carne, y así en casa de María y José, mirándoles, aprendió a ser humano, aprendió a obedecer, escuchar, hacer preguntas. También Pedro en la escuela de nuestro Señor, en el catecumenado, bien formado, estaba aprendiendo a ser cristiano y Santo Padre. Yo siempre repito, hermanos, que nuestra primera vocación no es ser marido, esposo, esposa, sacerdote, monje, monja, religioso, religiosa, Santo Padre, Cardenal, Obispo. Nuestra primera vocación y vocación original es ser cristiano, ser cristiano. Somos todos bautizados, pero bautismo no funciona si no se le vive, ¿no? Entonces, cada uno de nosotros, antes de ser bautizado,
recibió estas preguntas. ¿Rechazas el pecado, rechazas al demonio? Sí. ¿Y crees en Dios? Sí. Y Padre, Hijo, Espíritu Santo, sí. La Iglesia, sí. Entonces tenemos una tarea para vivir el bautismo. Todo se encierra en estas preguntas. A vivir bautismo, crecer el bautismo, crecer en nuestra vida espiritual, vivir por el Espíritu, ¿no? Porque precisamente el bautismo nos abre para una vida espiritual, por el Espíritu, no por la carne. Nuestros padres nos generan cooperando con Dios la carne, ¿no? Pero el Señor nos ha dado alma y esta alma tiene que crecer el amor y conocimiento de Dios y tomar las decisiones para la eternidad. Entonces todo lo que hacemos en el tiempo se hace también en el futuro, en el cielo. Por eso Jesucristo dijo a los sacerdotes: a quien perdonan sus pecados serán perdonados, y a quien retienen se retienen, ¿no? Entonces es importante vivir esto, ¿no? Continua conversión, arrepentimiento diario, vivir en la verdad, en el Espíritu Santo, en obediencia a la palabra de Dios, en preparación para recibir los sacramentos de la Iglesia, a vivir nuestros sacramentos. Muy bien, pero regresamos a Pedro. ¿Cómo se encontró Pedro? Y yo sé que ayer estaba dando la homilía en la iglesia y me dijo Isabel y algunos hermanos que vinieron al bautismo de Maura, y había muchos hermanos de nuestra emisora y batallones, bendito sea Dios, y me dijeron que no escucharon la primera parte de la homilía porque estaba hablando a micrófono, que no se escuchaba bien. Y me dio cuenta cuando estaba preguntando las preguntas y nadie me respondía, entonces significaba que la gente no oyó el principio, lo que estaba diciendo. Y a mí me parece que este principio fue bien importante y por eso el demonio estaba robando esta palabra, porque yo quería realmente que la gente aprenda mucho de esta figura de Pedro. Entonces la primera parte de mi predicación fue no cómo Jesucristo encontró a Pedro y cómo Pedro reaccionó cuando se encontró con Jesús. Entonces dice la palabra del Señor que Pedro estaba pescando toda la noche y no pescó nada. Y estaba así en su barca pensando, reflexionando, como cada hombre, ¿qué ocurrió mal? ¿Qué pasó? No somos pues profesionales. Todo fue pues no según las normas. ¿Y por qué no pesqué nada? ¿Qué pasó? Y de este drama entra Jesucristo, muchas barcas en la playa, pero Jesucristo elige barca de Pedro. ¿Por qué? Pues porque así quería. Y entró en la barca de Pedro y dijo a Pedro: echa un poco para atrás porque hay mucha gente y quiero predicar con una libertad. Y así Pedro hizo, pero todavía pensando de sus cosas, pensando y pensando, Jesús predicando. Y puede ser que alguna palabra llegó a los oídos de Pedro, puede ser. Pero una palabra que le llega, por cierto, es la palabra que Jesucristo cuando termina la predicación dice a Pedro: ahora, Pedrito, vamos a la profundidad del lago y vamos a echar la red. Y Pedro dice, pues, Señor, ¿no? Que lo reconoce, no, Kyrios, ¿no? Señor, quería. Estábamos pescando toda la noche y no pescamos nada. Pero a tu palabra voy a hacer esto que tú me dices. Y esto es bien importante, hermanos, porque no, en la palabra de Dios, palabra de Dios, Dios vivo, Pedro reconoce que el Señor tiene realmente autoridad. Pues su cabeza dice, pues, ¿cómo puede ser, no? En la noche es el momento cuando se pesca, o en la madrugada. Pero
durante el pleno día, con el sol caliente, y pues en la profundidad del lago, es imposible. Pues según razonamiento de los pescadores, pues claro que esto no funciona. Pero Pedro dice algo interesante: a tu palabra, ¿no? Entonces, la característica de Pedro es que es obediente, ¿no? Que obedece. Y esto también ayuda, ¿no? Mucho, que tiene un oído abierto. Y vaya, tira la red y saca tantos pescados que tiene que signar a los hermanos de Zebedeo para que vengan y lo ayuden a traer la red hasta la orilla. Y entonces, mirando todo este acontecimiento, Pedro se tira de rodillas en frente del Señor y dice: «Departa de mí, Señor, porque soy un pecador». Y es interesante, ¿no? Que como cada uno de nosotros, el mismo pensamiento, ¿no? Y cuando soy pecador, cuando soy pues pobre, complicado, apártate de mí, Señor, no, vete de aquí, porque yo no soy digno, no puedo estar en tu presencia. Soy pecador, no puedo estar con tanta santidad, al frente de tanta santidad, no soy digno. Y esto que decimos también antes de recibir la comunión, ¿no? Señor, no soy digno de que entres en mi casa, sino una palabra tuya bastará para sanarme. Y esto es lo correcto, ¿no? Y el Señor dice: no tengas miedo. Esta palabra tan poderosa que siempre sale de la boca de Dios: no tengas miedo. Porque miedo viene del demonio. Miedo viene del acusador. Miedo viene de la palabra humana. Miedo viene de los periodistas, de aquellos que están, no de Radio María Evangelizadora, por favor. Nosotros, en este sentido, decimos la verdad según la palabra del Señor. Entonces, pero estoy hablando de los periodistas de corriente, estoy hablando de Telemundo, Univisión, todas las NPR Radio y todas estas redes sociales que no están del mismo espíritu con nosotros. Ellos no nos comprenden, ellos nos atacan, hermanos. Ellos no son de nuestro espíritu, .com. Ellos tienen el espíritu del mundo, no tienen el espíritu de Cristo. Y por eso, si siguen el espíritu del mundo, siguen el príncipe de este mundo, que es demonio, y demonio les dice exactamente qué tienen que decir, qué tienen que actuar, qué tienen que pasar en las noticias para que tenemos más y más miedo, y más confusión, más dolor y más pena, ¿no? Jesucristo no hizo eso. Jesucristo nos da la palabra para que esta palabra nos edifica, nos construya, nos da poder espiritual y que quita el miedo. Esto es que el Señor quiere. Y por eso el Señor dice: no tengas miedo. El anuncio de la Virgen María también: no tengas miedo. Dishtafar en hebreo: no tengas miedo. La paz. Shalom Aleichem. Y por eso, para comprender la iglesia, uno tiene que ser con el mismo espíritu de la iglesia, tener espíritu de la comunión y del amor dentro de la iglesia. Por eso los protestantes tampoco son de nuestro espíritu, porque no están en la comunión con nosotros, no están en comunión, como San Juan dijo: eran de nosotros, pero no son de nosotros, ¿no? Cada espíritu que dice que Jesucristo no vino en la carne es el espíritu de anticristo, ¿no? Entonces hay que leer la Santa Escritura de rodillas, hermanos, y con humildad. Y realmente escuchar lo que dice la palabra y no que dice el predicador sin verificar qué dice, ¿no? Entonces es bien importante. Yo sé que nuestra responsabilidad es grande. El Señor me va a juzgar de cada palabra que sale de mi boca.
porque la palabra puede confundir y la palabra puede destruir y la palabra puede edificar, ¿no? Entonces, yo, no como dice Kiko Argüello, que un predicador es como un torrador. Si un torrador no tiene miedo de güey que está luchando, entonces significa que es loco, ¿no? Porque uno tiene que tener... San Pablo decía, yo vengo a vuestras asambleas temblando y para predicar, ¿no? Entonces, claro, ¿por qué temblando? Porque también que uno escucha, ¿no? Porque es la batalla espiritual, que uno dice una cosa y el demonio también interpreta y roba y confunde. Por eso es una lucha predicar en la asamblea cristiana, ¿no? Lucha poderosa, por eso es importante que un predicador se prepara a predicación, ¿no? Que pida el Espíritu Santo, pida humildemente a Jesucristo que le defiende, porque esta predicación carismática es que Cristo mismo está demostrando sus llagas a su Padre y Él da poder al predicador predicar el Evangelio, ¿no? La buena noticia. Y esto es, y por eso la buena noticia se nace de aquel que experimentó mala noticia en su vida, aquel que experimentó cosas malas en su vida, heridas profundas, pecados gordos, ¿no? Como Pedro, Pablo, Ignacio de Loyola, Francisco, etcétera, que después de su conversión ya tenían otro modo de pensar. Y con esto quiero continuar de San Pedro, ¿no? Que Pedro tiene que aprender estas cosas, porque Pedro, desgraciadamente, en principio de su vocación con Señor, él utilizaba mucho corazón y emoción. Su corazón no estaba vinculado con cerebro. Él nunca utilizó ninguna razón así de emoción, como así, acción-reacción, no había ningún pensamiento, pura emoción, ¿no? Que es así, que el corazón, ¿no? Por puro corazón, por pura emoción, como la gente que se enamora cada 5 minutos con otra persona, ¿no? Es pura emoción, puro, saben qué quiero decir. Entonces, Jesucristo tenía que purificar todo esto con Pedro, y él realmente tomó mucho tiempo con Pedro, muchísimo tiempo con Pedro. Otra aparición cuando Jesucristo se fue a rezar y los discípulos solos en el lago de Galilea. Jesucristo camina en medianoche, los discípulos todos, todos pues confundidos y pues gritando de miedo. Y como siempre, San Juan, el discípulo que Jesús amaba, dijo, este es el Señor. Y Jesucristo también decía, no, ánimo, soy yo. Y entonces Pedro dice, si tú eres tú, Señor, déjame caminar hacia ti por el agua. Y el Señor dijo, pues adelante, hermano, ánimo. Y Pedro, sin pensamiento, sin nada, ya se tiró, ya está caminando. Ya estaba caminando por las aguas y pues mirando en ojos de Jesús estaba caminando, y cuando se miró a sí mismo de repente se hundió, y Jesucristo le preguntó, ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? Entonces está mostrando el Señor Jesús, ¿no? El don que Él quiere dar a Pedro, que este don poderoso que quiere darle, el don de la fe, el don de la confianza, esperanza. Y por eso el Señor prepara a aquel que está siguiendo los caminos del Señor, está preparando esta persona para que llegue al encuentro más importante de la vida. ¿Y cuál es el encuentro más importante de la vida? El encuentro más importante de la vida es tener la fe. Tener la fe.
esto es más importante, a llegar a este momento que estoy caminando no por la vista, sino por la fe. Y llegamos al momento que el Señor los lleva a la región de Cesarea Filipa, Cesarea de Filipo, allá en Decápolis, 10 ciudades paganas, y allá, en este lugar de idolatría, pregunta a los discípulos, ¿qué la gente piensa quién soy yo? Y algunos dicen, pues, Juan el Bautista, Elías, otro de los profetas. Y después Jesús dice, pero ¿quién dicen ustedes que soy yo? Y se ve ahora el primado del Pedro, ¿no? Que él se levanta, contó entre todos los discípulos que siempre tenía este don de primado, ¿no? Interesante, ¿no? Que se levanta y dice, tú eres el Mesías, Hijo de Dios vivo. Y ahora el Señor le da enseñanza. Bendito eres tú, Pedro, hijo de Jonás, porque la carne y sangre no te reveló esto, sino mi Padre que está en el cielo, ¿no? Por la fe. Entonces Pedro tiene que llegar siempre en este motivo, que todo es don, que uno tiene que caminar por la fe, no por la vista, no por sentimiento, no por corazón, sino Pedro, recuérdate siempre que todo don perfecto, toda gracia de la fe viene de mi Padre, del cielo, levanta tus ojos al cielo, no a la tierra, en el cielo. Pedro, aprende. Y es interesante, ¿no? Que Pedro aprende un momento, 5 minutos o 2 minutos después, cuando Jesucristo revela, ok, muy bien, entonces ustedes ya saben que soy hijo de Dios, y ahora ¿qué me toca? Me voy a Jerusalén y me van a matar, sepultar, y al tercer día resucitaré. Y Pedro ya perdió la conexión y otra vez entra en su corazón rápidamente a su condición humana, llena de emoción, de justicia, lleva al Señor así, aleja al Señor de los otros discípulos y le dice, nunca esto va a pasar contigo, ¿no? Y el Señor lo regresa a la comunidad y le reprime al frente de todos los discípulos diciendo, va atrás, Satanás, porque no estás pensando como Dios, sino como un humano. Entonces ya Pedro aprende con todas estas lecciones, todas estas enseñanzas de nuestro Señor, con tanta paciencia, humildad y amor que el Señor tenía hacia Pedro. Y entonces, ahora llegamos en la cena pascual, a donde Jesucristo instituyó la primera Eucaristía. Tomó pan y vino, instituyó la Santa Eucaristía, y después en la cena dice, uno de ustedes me traicionará. Y otra vez Pedro se levanta lleno de poder y dice, si todos los demás te traicionarán, yo nunca te traicionaré. Yo soy abierto para ir a la cárcel, a ser torturado y hasta la muerte. No te traicionaré. Y entonces Pedrito se hizo como un balón y el Señor, para ayudarle, tomó una agujita y ¡pum! Pedro, recuérdate, esta misma noche, antes de gallo canta, tú 3 veces me negarás. ¡Wow! Una enseñanza ahora de experimento. Y así fue que cuando llegaron ya a rezar en el jardín de Getsemaní, Pedro, un héroe, así que lleno de celo, por no traicionar a Jesús, ya está dormido. Ya se puso a dormir, pobrecito, era cansado. Comieron bien, bebieron mucho vino, porque en la cena pascual ya 5 copas de vino, entonces pobrecillos ya estaban bien cansados y alegres, y ya dormido. Jesucristo tenía que venir 3 veces.
y se dirigió a Pedro, ¿no? Pedro, ¿no puedes estar conmigo una hora rezando? Y entonces no llegaron los soldados y Pedrito otra vez sacó la espada de la vaina y ¡pum! Cortó la oreja de uno de los sirvientes de sumo sacerdote que se llama Malcus. Y él de rodillas ya todo sangrado, y Jesucristo dice: devuelva la espada en la vaina, porque todo está escrito que te dijo que esto tiene que cumplirse. Y Pedro huyó con todos los demás. Jesucristo se quedó solo. Pero cuando ya se arrepintió un poquito Pedrito, regresó al templo buscando la entrada al palacio de sumo sacerdote y se encuentra al frente de unas brasas. Y porque esta noche fue una noche bien, bien fría. Y todos los sirvientes se calentaron enfrente de estas brasas. Y Pedro junto con ellos. Y así se comenzó la historia. Una muchacha dijo: tú eres también uno de ellos. Y él gritando, jurando, utilizando palabrotas malas, negó Cristo 3 veces. Y así se comienza el kenosis, ¿no? Que es ir al fondo, ¿no? Como cada uno de pecadores tiene que tocar el fondo, ¿no? Algunos tocan el fondo rápido y algunos están descendiendo poco a poco. Porque si alguien está débil y toca fondo rápido, como Judas tocó el fondo rápido y no se arrepintió. Esto que descendió tan rápido hasta su pecado grande de vender el cuerpo de nuestro Señor por 30 denarios, lo subió a la muerte directa, ¿no? Se ahorcó rápidamente, no pudo aceptar este escándalo. Pedro descendió poquito porque el Señor lo preparaba con todas estos errores que estaba cometiendo, y siempre experimentó en todos estos errores la misericordia de Cristo, que Cristo tenía mucha paciencia con él, ¿no? Y yo pienso que esto también frenó a Pedro para que no se castiga, que no se haga daño a sí mismo, ¿no? Pero ahora Pedro está descendiendo profundamente, arrepentimiento, ¿no? Ahora está en la escuela de conocer a sí mismo. Ahora, poco a poco, Pedro se va a conocer a sí mismo. Y fíjense que este vínculo que él hizo con 3 veces negando a Cristo es vínculo que nadie puede resolver. Solo Cristo. Solo Jesús puede perdonar pecado tan grande que hizo Pedro. Porque Pedro hizo un pacto, un vínculo inseparable que ya está para siempre. No se puede desechar. Solo Cristo puede perdonar pecado tan grande y tan grave. Y por eso tenemos este encuentro en la playa, en la orilla. Jesucristo se aparece porque Pedro está sufrido. Pedro no puede. Pedro está tan deprimido. Ya miró a Jesucristo 2 veces en resurrección, pero siempre con este dolor, porque ¿cómo puede ser que yo negué a Cristo? ¿Cómo puede ser? Y con este dolor no pudo estar junto con los discípulos así esperando, sino que esta angustia, este dolor la empujaba a salir a donde, no sé, a buscar las cosas, todos los ánimos en el mundo, ¿no? Como cuando uno sufre, está buscando refugio en el pecado, alcohol, no sé. Pedro encontró su medicina, podemos decir, de dolor en la vida pasada de pescador. Entonces se levantó y dijo: voy a pescar. Y todos los demás dicen: nosotros también vamos contigo. Y pues bien, el Señor también utiliza esto, utiliza también este pecado de impaciencia, el pecado de alienación, ¿no? De alienarme, escaparme de mi realidad. Y se encuentra también con ellos en su falta de fe, en la orilla, ¿no?
Y otra vez, cuando uno haga su voluntad, puede hacer lo que le da la gana y no pesca nada. Porque esto fue la voluntad, capricho de ellos. Y entonces el Señor les encuentra en este momento, en esta angustia, y le pregunta, hijitos, ¿has pescado algo? Nada, dijeron. Entonces pongan la red en la derecha y van a encontrar pescado. Y fíjense, así ocurrió. Y otra vez, el discípulo quien Jesús amaba dijo, este es el Señor. Y Pedro se tiró otra vez. Mira, este amor grande que Pedro tiene. Se tira al agua y viene, y él quiere ser primero al frente del Señor. Y se encuentra en escenario de brasa. El Señor le lleva para atrás este lugar donde él lo negó, al frente de las brasas. Y dice, ¿ya comieron algo? ¿Cenaron algo? ¿Ya tenían desayuno? No. Entonces trae los pescados. Y Pedro solo, es importante esto, Pedro, que jala esta red con tantos pescados, 153 pescados, que en este momento significaba los países del mundo conocido por los evangelistas. Entonces todo el mundo. Y había tanto pescado y la red no se quebró. ¿Por qué? Porque nada puede destruir nuestra iglesia, nada. Ni izquierda, ni derecha, ni centro, nada. La iglesia es de Dios, no de los humanos. La iglesia es santa, católica, apostólica, romana, guiada por el Espíritu Santo y es poder, pero hallada por el Pedro. Por el Pedro. Él solo. Es importante que él tiene este peso en sus hombros. Pobrecillo. Él está cargando con una red, con 153. Y ahora, ¿cuántos países tenemos en el mundo? Más que 153. Y él solo tiene que cargar con este esfuerzo. Por eso, hermanos católicos, hay que ponernos de rodillas y pedir por la fuerza a nuestro Santo Padre, que lo van a elegir. No podemos ser románticos en este momento, porque no se trata de romanticismo. Se trata de realismo, se trata de la realidad que es dura, que es difícil, que siempre Santo Padre va a ser criticado en la iglesia, fuera de la iglesia, en todas partes. Y él tiene que cargar con esta responsabilidad solo. Claro que hablamos de la iglesia sinodal. Muy bien que los obispos ayudan, pero al final Santo Padre tiene que tomar la decisión. Ellos pueden dar consejos, sí, pueden dar consejos, pero al final él tiene que decir sí o no. Por eso qué grande es la responsabilidad de aquel que tiene la llave de la iglesia. Qué grande responsabilidad. Qué grande y dura responsabilidad. Hay que rezar mucho por eso, hermanos, y realmente pedir al Espíritu Santo, ¿no? Que ayude a este hombre, cualquiera va a ser elegido, a tener fuerza, a jalar esta red hasta la orilla. ¿Y cuál es esta orilla? El cielo, hasta Jesús. Ay, qué bello. Y entonces ya, Señor, ahora tiene que, pues, perdonar a su hijo prielecto, el primer Santo Padre, Pedro. Y lo pregunta, y estas preguntas son en griego. Y Jesucristo pregunta a Pedro con la palabra ágape, porque es ya 3 palabras que explican el amor. El amor humano, carnal, es eros. El amor así de ideología, el amor de
de pensamiento, de algo maravilloso, es filosofía, filotropía, filo, ¿no? Y final, el amor más grande, el amor divino, que dar vida por otro, es el amor ágape. Entonces el Señor pregunta a Pedro por su nombre, Simón Pedro, ¿no? Simón, hijo de Juan, ¿me amas, me agapeas más que estos? Porque él dijo que, no, si ellos te abandonarán, yo nunca. Entonces el Señor le pone ahora al frente de esta situación, más que ellos, estos, los demás discípulos. Y Pedro, con una profunda humildad, responde, sí, Señor, tú sabes que que me gustas, ¿no? Que te quiero así como amigo. Ya se conoce. Y por eso el Señor dice, muy bien, apacienta mis corderos. Ahora, Pedro, solo tú me quieres, agapésme, en sentido de dar la vida por mí. Tú sabes, Señor, dice Pedro, tú sabes que te quiero como amigo. Y el Señor se baja a nivel a Pedro y le pregunta, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres, no? ¿Me quieres? No me amas, ¿me quieres? Te gusto como amigo. Y Pedro se entristeció porque ve ya imposibilidad de esta pregunta y dice, Señor, sí, te amo, tú sabes que te amo, que te agape, pero solamente cuando tú me das la gracia. Con tu amor yo te voy a amar. Y el Señor dice, no, apacienta mis ovejas, porque ahora eres listo a ser Santo Padre. Te conoces a sí mismo. Ya no eres peligro para sí mismo y para los demás. Ahora puedes guiar mi barca. Ahora puedes ser responsable. Ahora puedes tener primado. Y al final, según Apócrifa, Pedro aprende más durante las persecuciones de Nero, cuando la comunidad cristiana que se reunía en la casa de Aquila y Priscila en Roma, el discípulo amado por los cristianos, su primer Santo Padre, un orgullo de los cristianos perseguidos, sufridos, matados, quemados vivos, crucificados, comidos por los leones, la gente con tan gran resignación, la gente mártir que amaba tanto a su Santo Padre y lo pedían de rodillas, por favor, Pedro, vaya de Roma, nosotros te necesitamos que tú vives, que tú sobrevives, que tú nos mandas cartas, que nos das ánimo, que tú estás rezando por nosotros, vaya de Roma, por favor, vaya de aquí, nosotros no queremos perderte. Y Pedro dijo, ok, muy bien, entonces así vamos. Y según la tradición estaba caminando para salir de Roma y se encuentra en el camino con Jesús. Y los dos miraron en sus ojos y Pedro preguntó a Jesús, ¿Quo vadis, Domina? ¿A dónde vas, Jesús? ¿Dónde vas, Señor? Y Jesús le dijo, pues, voy otra vez a morir en Roma. Y Pedro comprendió. Regresó a la casa de Aquila y Priscila. Algunos días después, los soldados romanos vinieron a buscarle. Lo trajeron a su ejecución y él de rodillas rogaba a sus perseguidores que lo crucifican cabeza abajo, porque él no se sintió digno morir como Cristo en la cruz. Este es el Pedro, nuestro primer Santo Padre. Hombre de gran corazón, de gran amor, enamorado en Cristo. Si alguien era tan enamorado en la persona, nadie como Pedro. Y alguien que fue tan educado en la paciencia, en la cruz,
nadie como Pedro. Gracias por todos sus follones, pecados. Él aprendió una vez que no puede confiar a sí mismo. Siempre tiene que confiar solamente en Jesús. Ya llegamos casi a la hora de la divina misericordia. Jesús, en ti confío. Estoy seguro que estas fueron las últimas palabras de Pedro. Jesús, en ti confío. Antes de perdonar a sus perseguidores, por supuesto. Jesús, en ti confío. Yo no puedo confiar más a mí mismo. Yo aprendí. Gracias, Señor, por todas estas enseñanzas en mi historia de mi vida. Porque gracias a estas enseñanzas, yo me conozco. Yo sé que sin ti no puedo hacer nada. Caminamos en esta escuela, hermanos, con nuestro Santo Padre, Papa Pedro. Y en estos días, ya nos faltan 2, cuando los cardenales van a entrar en la Capilla Sixtina a elegir el nuevo seguidor de Pedro. De San Pedro no solamente estará con ellos como estatua allá en Vaticano, en la iglesia de San Pedro, sino que realmente va a ser sentado con ellos. Que ellos miran a él, miran y contemplan, escuchan sus respuestas. Tú eres Hijo de Dios, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Beato eres, Pedro, hijo de Juan, porque la carne y hueso no te revelaron esto, sino mi Padre que está en el cielo. Beatos son cardenales, hijos de Dios vivo, si van a escuchar la revelación de Dios a través del Espíritu Santo. Esto es mi oración y ojalá también vuestra oración, para que nuestros cardenales elijan un hombre pecador, pero pescador, enamorado en la iglesia, enamorado en el pueblo de Dios, pero más aún, enamorado en Jesucristo. Ojalá es a quien que dice, yo no puedo vivir sin Cristo. Yo no puedo vivir sin Él. Como Juan Pablo II, que se tiraba al frente del Santísimo, en piso, en la cruz, y estaba en silencio por horas. Ojalá el Señor nos regala un hombre enamorado en Dios. Pues esto fue mi reflexión para hoy. La conclave, rezamos, hermanos. El Señor ya sabe quién va a ser el Santo Padre sin nuestros consejos. Pero, el Señor ya sabe, pero cardenales tienen que saber a través de iluminación del Espíritu Santo, y esta es nuestra tarea del pueblo de Dios, para que juntos en esta red, 153 pescados que somos, llamamos al Señor en esta red, para que elijan a alguien que va a jalarnos hasta el cielo. Aquí estoy, José, si alguien tiene comentarios, preguntas, ahora podemos hablar. Wow, excelente, Padre. En estos días, este tipo de reflexión que nos ubiquen también en la importancia de esta elección, de que se escogerá es al representante, a la cabeza visible de Cristo Jesús, el sucesor de Pedro, y que es tan importante en este tiempo, sea según el corazón de Dios, como usted decía, Padre. Esta reflexión, pues, creo que nos ubica y nos ayuda a que en estos próximos días entremos en esa actitud suplicante para que sea la voluntad de Dios la que se realice, no la de ninguno de nosotros, ¿verdad, Padre?
Amén, para que se realice el plan de Dios. Y el plan de Dios también tenemos que saber que Dios hace todo para purificar, edificar su iglesia. Entonces, nada pasa por casualidad y por eso yo siempre estoy tranquilo. Amén. Dios sabe qué está haciendo, yo no tengo que ayudar, pero ponerme en su voluntad es bien importante. Y por eso la oración es ponernos en la voluntad de Cristo, ponernos en la voluntad de Dios. Y me olvidé decir rápidamente qué pasó con Pedro, ¿no? Porque fíjense, con los Hechos de Apóstoles ya miramos al Pedro diferente. El Pedro ya formado, ya con tanta autoridad, hermanos, que la primera lectura de los Hechos de los Apóstoles que dice, cuando Sanhedrin lo estaba flagelando y lo sacaron y lo dijeron que no puede predicar el nombre del Señor, solamente cuando ya recibió latigazos ya estaba afuera evangelizando otra vez. Sí. Lo agarraron y le dicen, y le dicen a Pedro, no, que nosotros no dice, les hemos prohibido enseñar en nombre de Jesús, sin embargo ustedes han llenado a Jerusalén con sus enseñanzas. Wow. Y quieren hacernos responsables de la sangre de ese hombre. Y ahora fíjense que dice Pedro, primero hay que obedecer a Dios y luego a los hombres. Wow, es poderoso. Pero Pedro y los otros apóstoles replicaron. Entonces significa que Pedro estaba en una comunión profunda con todos los obispos. Sí. Con los 12 como una sola voz. Él dijo esto. Primero hay que obedecer a Dios y luego a los hombres. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús. Y nosotros somos testigos de esto. Y esto que necesitamos, los testigos de la verdad y de la resurrección de Cristo. Exactamente, Padre. Y yo siento, Padre, que ese es el problema que hoy el nuevo Papa tiene que enfrentar. El saber que su compromiso es con Dios. Y responder a Dios, no responder a las exigencias del mundo, porque siempre van a estar en contra de Dios. Claro, y por eso, pero todo esto ya viene del pueblo, ¿no? El pueblo ya dice que quiere. Sí. Estoy mirando muchas veces, porque de algunas redes sociales estoy mirando lo que gente piensa y ya mucha gente que dice que lo que quieren es la verdad y la realidad de nuestra iglesia, ¿no? Porque nuestra iglesia, fíjense, es la única iglesia que todavía dice que aborto es malo. Que no hay las uniones homosexuales y todo esto. Exacto. Entonces nosotros todavía estamos viviendo la enseñanza primitiva de la iglesia. Todas otras iglesias ya con protestantismo protestan, ya recogen todo y pues una confusión total. Pero nuestra iglesia no tiene tanto poder de la verdad y yo pienso que que muchos de los cardenales también ya realizan esto, ¿no? Que ya ven que esto es que el pueblo desea. Y es interesante, Padre, cómo nos damos cuenta en estos días, ¿verdad?, del cónclave, la fuerza espiritual que tiene la iglesia, vamos a decir, la influencia, que si esa influencia comienza a ser oscura, se desvía de la verdad, entonces va a caer la moral mundial, es decir, lo que queda como moral para el comportamiento humano, va a terminar de desaparecer. ¿Y qué peligroso es esto, Padre? Claro, y también estoy bien agradecido al Señor que nosotros vivimos en un momento clave en la iglesia, un momento pentecostal, puede decir, que se ve este poder del Espíritu Santo, porque también con todos los avances tecnológicos que tenemos ahora, y televisión y radio y redes sociales y todo, que se ve ahora más la gente unida, más que se habla de estas cosas. Fíjense, yo estaba pensando del tiempo de, no sé,
de tiempo de rey de España y en 1200. ¿Quién sabía esto? Pues cuando Papa murió, algunos sabían que Santo Padre murió 2 semanas después o 3 semanas después, cuando llegaron cartas hasta el final de los reinos, ¿no? Y entonces ahora sigue la información rápida, la gente se une rápido, estamos haciendo las misas, las horas santas, pues oración profunda, se experimenta este momento pentecostal otra vez, ¿no? Que como estamos en la iglesia primitiva, en este fuego del Espíritu Santo pidiendo la misericordia de Dios, es impresionante para mí. Impresionante. Padre, y cuando usted hablaba sobre Pedro y cómo al final se entregó totalmente y dijo, en ti confío, Señor, sería un poquito atrevido decir, Señor, no creo en muchos de los cardenales, pero creo en ti. Sí, porque al final nosotros no seguimos la persona, porque la persona ¿no? Cada uno de nosotros, por eso tenemos que, yo siempre digo, fíjense, los pilares de nuestra iglesia, Pedro y Pablo. Wow, Pedro, sí, que negó a Cristo 3 veces y se arrepintió, y Pablo, que mataba a cristianos y se arrepintió. Wow. La fuerza de la iglesia es arrepentimiento, a regresar al primer amor. Es regresar. Y esto es, yo, por ejemplo, me dijeron una vez, mandaron uno de nuestros seminaristas, unos sacerdotes del camino recién ordenado, y lo mandaron a un monseñor, no voy a decir el nombre. Y este joven sacerdote siempre decía a este monseñor, vamos a rezar juntos, liturgia de las horas. Y llegaba, ¿no? Y así, vamos a laudes, y después hora media, y después vísperas. Y el monseñor dijo, yo nunca recé en mi vida tanto como con este cura joven. Sí. Ay. Y al final eligieron a este monseñor a ser obispo. Entonces el Señor lo preparó con este cura para que se enamore, que regresa el primer amor, ¿no? En este raíz de nuestro llamado, ¿no? A ser uno con Cristo, ¿no? Y amar a Cristo sobre todas las cosas. Wow, poderoso. Padre, bueno, tenemos por aquí, Padre, la reacción de Isabel Álvarez. Nos dice, buenas tardes, Padre José, muy poderoso, es fuerte y me deja meditando con lo contesto, que lo contesto yo, ¿qué le contesto yo a nuestro Señor si lo amo? ¿Cómo decirle te amo? Yo no amo a quien me lastima. ¿Y cómo decirle te amo? Y muchas veces no tengo obediencia. Le pido a Dios me dé la gracia de amarlo como Él me ama y obedecerlo con humildad. Gracias, Padre, Dios le bendiga. Gracias, Isabel, por compartir. Sí, es no que siempre regresamos de esto, ¿no? Permanezcan en mí, yo permanezco en ustedes, porque sin mí no pueden hacer nada. Las gracias supernaturales no se puede producir por nuestro cuerpo, porque es imposible. Por eso Jesucristo descendió del cielo, tomó el cuerpo humano y en este cuerpo cumplió que nosotros no pudimos cumplir. Y esto es la buena noticia, ¿no? Esto es por eso el cristianismo es tan fácil, no es tan complicado. Es solamente vivir en comunión con Dios y con los demás a través del Espíritu Santo. Amén. Así es, Padre. Qué pena, Padre, que ya se nos acabó el tiempo. No podemos continuar con el diálogo, pero la tendremos la próxima semana. Ya para la próxima semana habrá con un Santo Padre posiblemente ya habremos tenido un nuevo Santo Padre, así que hablaremos de nuevo Papa. Entonces, Padre, me imagino que usted nos va a hablar un poquito del nuevo Papa. Sí. Vamos por seguro a rezar por él, porque va a necesitar mucha de nuestra oración. ¿Y usted se atreve a decir aquí, como yo lo he dicho ya varias veces, su favorito, como yo he dicho el mío? ¿Mi favorito? Sí, su favorito de todos los candidatos elegibles, ¿verdad? Porque
¿verdad, padre? Que no solamente son los que están allí como cardenales elegibles, puede ser hasta usted, padre, que se enteren de que el Espíritu Santo está llevando a Washington la mirada. o aquel pobrecito padre pobre. Madre de mi corazón. ¿Verdad? Rezamos mejor por los cardenales. Muy bien. Entonces, Dios Todopoderoso, te damos gracias por este momento de oración, de esta hora, 3 de la tarde, cuando tú expiraste en la cruz y se abrió el corazón lleno de amor, de agua y sangre. Te pedimos que nos bendigas siempre, nos fortaleces en nuestra fe. Y te rogamos con lágrima en los ojos, Señor, manda tu Espíritu Santo a los cardenales para que elijan Santo Padre según el corazón tuyo. A ti honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y que el Señor Todopoderoso los bendiga, Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias, Padre. Hasta el próximo lunes, si Dios quiere. Si Dios quiere. Bendiciones. ¿Y cómo fue el programa de alma? Llena mi ser, Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Y lléname, lléname con tu presencia, lléname con tu poder, lléname con tu amor. Y lléname, con tu presencia, lléname con tu poder, lléname con tu amor. Espíritu de Dios. Ay, na, 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 na. María Evangelizadora Radio, una emisora 100% católica y llega a ti como un pedacito de cielo en tu hogar.